y enseguida vamos a pasar, para que no se nos alargue demasiado la tarde, vamos a pasar al siguiente conferenciante, que como ya hemos anunciado es don Miguel Parodi Álvarez, que va a cambiar las tornas. Si nos hemos centrado este rato en Sevilla, ahora nos vamos a centrar en Sanlúcar de Barrameda. Don Manuel Parodi Álvarez es doctor europeo en Historia y arqueólogo, miembro de ICOMOS España, académico correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia y de la Escuela de Arqueología Italiana de Cartago, vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva, historiador asociado a la Fundación de los 500 años de la Villa Rica de la Veracruz de México, miembro de la Asociación de Historiadores y Arqueólogos de Cartago de Túnez y del Instituto de Estudios Ceutíes, profesor en los másteres de Patrimonio Histórico y Arqueológico y de Turismo y del Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz, docente invitado en diversas autoridades españolas y extranjeras, coordinador de la Oficina de la conmemoración de la primera vuelta al mundo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda entre 2015 y 2019 y director de la revista Gárgoris y colaborador en ocasiones del Instituto de Historia y Cultura Naval, por lo cual estamos muy agradecidos. Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias, comandante. Buenas tardes, autoridades civiles y militares. Muchas gracias al Duque de Medina Sidonia también por estar aquí hoy. Y a todo el público asistente, amigos en general, veo muchas caras conocidas y afectuosas, como no podía ser de otra manera, estando en Sanlúcar de Barrameda, ciudad en la que vivo desde hace un par de años, los que vienen desde 1996 hasta el momento presente. Quiero agradecer a la Armada, al Instituto de Historia y Cultura Naval, al capitán Navío Vallespín y, por supuesto, al profesor Enrique Martínez Ruiz de la Complutense, que me hayan vuelto a invitar a participar en una de las jornadas de Historia y Cultura Naval, en este caso haciéndome una doble faena, triple. Primero, estar en este auditorio de la Merced, donde una vez tuve despacho, lo cual es un poco abigarrado. Sí, fantasmal. Lo segundo, seguir al profesor Pablo Emilio Pérez Mallaína, con lo cual casi cualquier cosa que diga quedará corta y les parecerá a ustedes, les sabrá poco. Y tercero, hablar en Sanlúcar de Barrameda, que no hay cosa más complicada que hablar de una ciudad ante las personas de esa ciudad, ¿no? Y entonces, claro, es difícil, pero bueno, se acepta y se agradece el reto. El profesor Pérez Mallaína ha empezado hablando de algo que es fundamental, y ha seguido haciéndolo, pero ha hablado al principio de algo que es fundamental: concebir la realidad del río como una realidad unitaria, la economía, en un sentido aristotélico, del río Guadalquivir como una realidad unitaria. La fiscalidad forma parte de la economía, el comercio forma parte de la economía, la producción forma parte de la economía. Y cada una de ellas pueden tener uno o varios escenarios distintos. Pero la realidad del Guadalquivir en época historia, del Betis, y me circunscribiré también a época romana, yo que de formación y de origen soy romanista, del Betis hasta nuestros días, del Baetis, del Pater Baetis hasta nuestros días, nos pone ante la evidencia de una realidad unitaria a la que yo, y no soy ni el primero ni el único, me vengo refiriendo desde hace tiempo como el río puerto, porque la realidad económica del río abarca desde la desembocadura hasta muy al interior y viceversa. El río, además, forma parte de un eje geoestratégico, económico, territorial, cultural, que es aquello a lo que una vez me dio por llamar el cosmódromo de la modernidad. Es el eje que conforman el Golfo de Cádiz y el propio río Guadalquivir, en cuyo vértice precisamente está Sanlúcar de Barrameda. Un cosmódromo de la historia, especialmente de la modernidad, un Cabo Cañaveral o un Baikonur de la historia, desde el que se hacían a la mar esas naves espaciales del siglo XV, del siglo XVI, que eran los barcos de, por ejemplo, las Reales Armadas de España, ¿no? Que eran verdaderos monumentos de innovación tecnológica en su momento y que señorearon los mares durante varios siglos.
Sanlúcar, como digo, en el eje y el vértice de ese cosmódromo de la modernidad, es el reflejo y el retrato desde el punto de vista del patrimonio cultural, histórico, monumental, arqueológico, pero también desde el punto de vista del patrimonio natural. Son dos realidades que no pueden separarse. Es, digo, Sanlúcar, un reflejo de esa danza de siglos, cuyos pasos son los de nuestra propia historia como individuos y como comunidad. Ahorraremos las descripciones desde la antigüedad, pero sí, no me resisto a poner un par de guiños a esa potentísima arqueología del lago Ligustino y de la desembocadura del Guadalquivir, que tiene en Sanlúcar reflejos como esos 100 yacimientos arqueológicos, 101 en realidad, que recogimos en la Carta Arqueológica del Término Municipal de Sanlúcar de Barrameda, que me cupo en suerte y tuve el honor de coordinar con un equipo interdisciplinar de varias universidades, con investigadores de varias universidades españolas y extranjeras, 101 yacimientos arqueológicos, seguramente los más significados de los cuales sean el de Évora y el de la Algaida, pero que, como digo, suman más de un centenar, habiendo producido elementos singulares de nuestro acervo cultural, como el famoso bronce de Bonanza, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, que recibe ese nombre porque aparece precisamente en la zona de Bonanza en el siglo XIX y que, como digo, felizmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional desde prácticamente los momentos de su hallazgo y de su descubrimiento, y que es un documento singular, es el segundo bronce epigráfico más antiguo de la Hispania romana, de la península ibérica, y además es un contrato de arrendamiento de tierras, abreviando, si ustedes me disculpan el discurso. Quiero decir que desde la propia antigüedad encontramos aquí no solamente evidencias de un poblamiento clásico, de un poblamiento vertebrado en torno a elementos míticos como ese Hércules y ese Gerión, ¿no?, indispensables e imposibles de separar de nuestra historia y de la historia del bajo curso del Guadalquivir, de la historia del Golfo de Cádiz, de la historia de Iberia y del Fretum Gaditanum, sino que además encontramos restos y evidencias de una cultura material real, potentísima, y que nos habla de vida cotidiana y nos habla de lo que la gente de aquí hacía hace 2.500, hace 3.000 años, ¿no? Un paisaje que, por citar una fuente clásica y conocidísima, Estrabón, saben ustedes, el geógrafo amasiense de Asia Menor, que recibió el duro encargo del emperador Augusto de hacer la geografía del Imperio Romano, de la romanidad de principios del siglo I después de Cristo, un encargo especialmente duro, puesto que no contaba ni con tantas fuentes como hoy, ni con ningún acceso a medios digitales, ¿no? Imaginen ustedes hacer una geografía global de la romanidad a pelo, apoyándose en sus espaldas. Evidentemente no fue así, pero me disculpan ustedes el tono con el que lo digo. Pues Estrabón, en el libro tercero de su geografía, que saben ustedes dedica a la península ibérica, dice, precisamente hablando de estas costas, de este litoral, de este entorno, de ese espacio donde hoy está Sanlúcar de Barrameda, que por allí, es decir, por aquí, se encuentra también el oráculo de Menesteo y se alza la torre de Caepión, de Cepión, admirablemente dispuesta como el faro, es de entender que de Alejandría, para auxilio de los navegantes. Y dice que partiendo de allí, es decir, de aquí, encontramos la corriente del Baetis, la ciudad de Ébura, yacimiento arqueológico que hemos citado con anterioridad y que aparece en otras fuentes, amén de en la arqueología, y el santuario de la diosa Fósforo, a la que llaman luz incierta, el Luciferi Fanum o Fósforon Hieron quod vocant lucem dubiant. Es decir, el templo de la Venus marina, una vez más, el mar, siempre el mar en relación con Sanlúcar de Barrameda desde la antigüedad, ya se trate de Astarté o de la Venus marina, de la Astarté fenicia o de la Venus marina romana, que, como digo, recoge Estrabón y que nos habla, Estrabón y las fuentes de la antigüedad, de ese papel fundamental. Les digo a ustedes una obviedad que salta a la vista con simplemente pasear por Sanlúcar de Barrameda y por su entorno costero, el papel y el peso en la fisonomía de la ciudad
del río Guadalquivir, que es a lo que nos vamos a referir en breves minutos, ¿no? Esa Sanlúcar de la época de las navegaciones oceánicas, con especial atención acaso a la del siglo XVI. Una Sanlúcar que es el río, que es la pesca, que es la navegación deportiva, por supuesto, que es la navegación de envergadura y que tiene, como digo, desde el punto de vista de la economía, una sola realidad unitaria, desde la desembocadura hasta el o los puertos de Hispalis en época romana y hasta el puerto de Sevilla en el momento actual en el que nos toca vivir. La realidad ha cambiado muchísimo y a la vez ha cambiado muy poco, porque la geoestrategia del río sigue siendo fundamental para la economía de la Bética hace 2000 años, del Reino de Sevilla hace 700 años y de Andalucía y de España en el momento presente. Pero centrando el tiro, si me permiten que lo diga así, en Sanlúcar de Barrameda, bueno, pues y discúlpenme ustedes que no entremos en detalle en la aproximación a la Sanlúcar post-romana, a la realidad islámica, por ejemplo, al Hisen sanluqueño, a esa Sanlúcar que aparece mencionada no solamente en las cantigas de Alfonso X el Sabio, donde se menciona a Barrameda, sino en las amonedaciones de Yusuf ben Tasufim, el primer emir almorávide, que amoneda, además moneda de oro y de plata, no moneda de cambio usual, sino moneda de prestigio, moneda para pagar al ejército, moneda necesaria para la guerra. Estamos hablando de los inicios de la conquista almorávide de Al-Ándalus o Hispania, según lo miremos desde la perspectiva musulmana o desde la perspectiva hispano-romano-visigoda. Para unos es Al-Ándalus, para otros es Hispania, España, y lo sigue siendo desde que San Isidoro de Sevilla escribió el elogio de Hispania en época tardo-romana. Centrando la mirada y el tiro, por tanto, en Sanlúcar de Barrameda, es fundamental el perfil y el papel que desempeña en la historia de Sanlúcar de Barrameda la casa de Guzmán, el linaje de Guzmán y la casa ducal de Medina Sidonia a posteriori, naturalmente, y en ello hay un momento fundacional que es el hecho de Tarifa, la defensa, saben ustedes, del castillo y de la fortaleza de Tarifa, 1294, por Alonso Pérez de Guzmán el Bueno. La casa construirá un discurso agiográfico en torno al fundador, en torno a Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, que se puede seguir no solamente en la iconografía y la estética de la obra artística riquísima que producen los siglos en Sanlúcar de Barrameda de la mano de la propia Casa de Guzmán, sino por supuesto y también de la mano de la historiografía que genera la propia Casa de Guzmán, como los historiadores de la casa van construyendo y afianzando esa figura de Alonso Pérez de Guzmán, que tiene elementos de connotaciones bíblicas clarísimas, el sacrificio de Abraham y de Isaac, el sacrificio del Hijo, y lo encontramos ahí, y por otra parte elementos que entroncan con la romanidad y con la latinidad, esa búsqueda del mundo romano, esa renovatio imperi, esa equiparación con Trajano. No en vano el lugar de descanso eterno de Guzmán y sus descendientes está en Itálica, cuna de Trajano, porque se busca esa asimilación con la realidad tanto bíblica como romana. A resultas del hecho de Tarifa y otras cuestiones, Alonso Pérez de Guzmán el Bueno recibirá no solamente el sobrenombre del bueno, el noble, el justo, el recto, el que hace lo que debe hacer, sino también el señorío de Sanlúcar en 1297. Praeferre patriam liberis parentem decet. Es obligación de los padres anteponer la patria a los propios hijos. Lema de la casa que preside la historia del linaje y que tiene que ver con los personajes de la misma. Por ir acercándonos a ese momento de la Sanlúcar del siglo XVI, de las navegaciones oceánicas, bueno, el señorío de Sanlúcar, la Casa de Guzmán recibirá el señorío de Sanlúcar, el condado de Niebla y el ducado de Medina Sidonia a mediados del siglo XV. Tienen a ustedes ahí un breve elenco de los duques de Medina Sidonia desde finales del siglo XV, con don Enrique Pérez de Guzmán y Meneses, el Magnífico, el segundo duque de Medina Sidonia, hasta principios del siglo XVII, con el séptimo duque, don Alonso Pérez de Guzmán y Zúñiga, que son los que interesan al momento histórico que nos toca vivir. Sanlúcar
no es solo la sede de una casa señorial principalísima en la Europa de la época. Sanlúcar es la capital de unos estados ingentes. Lo que ven ustedes ahí en tonos verdes son las tierras de la casa de Medina Sidonia en el reino de Sevilla. Vean ustedes cómo los encontramos en el contexto. Curiosamente, Sanlúcar de Barrameda no está en ese tono, pero créanme que si les digo que también pertenece a los estados de la Casa Ducal de Medina Sidonia, cómo los encontramos hasta Portugal y en todo la banda costera, ese arco atlántico del Golfo de Cádiz, que es fundamental, como bien ha señalado también el profesor Pérez Mallaína, desde la perspectiva de la geoestrategia. Por eso la construcción de las atarazanas en Sevilla es fundamental para el fecho de Allende, para el fecho del imperio y para la construcción de la dinámica imperial de Alfonso X el Sabio, que continuará o será retomada por sus herederos y descendientes, andando los siglos, los reyes católicos, que son Trastamara, por tanto son Borgoña, aunque Enrique se cambiara el apellido dinástico. Y como ven, no solamente los dominios de la Casa de Guzmán llegan hasta la raya de Portugal, sino que tienen ustedes ahí una amplia franja de la actual costa de la provincia de Huelva y otra no menos interesante de la actual provincia de Cádiz, que están en manos de la Casa de Medina Sidonia. Los señores de Sanlúcar, los condes de Niebla y los duques de Medina Sidonia, andando los siglos XIV y XV, que afianzarán su señorío no solamente en estos territorios, sino también, y lo ven ustedes ahí en el extremo oriental del Reino de Granada, cuando conseguirán hacerse con el Marquesado de los Vélez, que es otro de los espacios señoriales que la casa asumirá andando el tiempo. Tenemos aquí, no quiero no mencionar a mi amigo y colega, el doctor Luis Parejo Fernández, que es uno de los grandes conocedores del archivo Medina Sidonia y de la historia también de Sanlúcar de Barrameda, y que une a sus... Consulté a mi amigo Luis y me dijo: utiliza mis mapas con entera libertad. Así que es algo que hago citando la fuente de Buen Natural. Tienen ustedes ahí una representación muchísimo más gráfica e interesante de la mano del doctor Parejo de la presencia de la Casa de Medina Sidonia en el entorno costero de ese cosmódromo que hemos dicho en llamar de la modernidad, que es el eje del Golfo de Cádiz y la arteria vital del río Guadalquivir. Imagínense ustedes todo ese espacio en manos de una misma empresa. Pensemos en ello no como una casa nobiliaria del siglo XIV o XV, sino como una empresa multinacional que tiene intereses a ambas orillas del Estrecho de Gibraltar, a una y otra orilla del Atlántico, porque tiene intereses también en las Canarias, por supuesto los tiene en el Mediterráneo, la almadraba, el atún y otras cosas que trataremos de ver luego. Esa es la situación. Por supuesto, esa es la situación de partida de los siglos XV y XVI. Por supuesto, si hablamos de historia y de documentación sobre Sanlúcar de Barrameda, es imposible no mencionar el Archivo de Indias de Sevilla. Quiero decir, si uno quiere buscar documentación sobre nuestra historia, el Archivo de Indias es fundamental, como lo es el archivo de la Fundación Medina Sidonia, aquí justo al lado, en el Palacio Ducal de Medina Sidonia. Miles de legajos, millones de documentos de historia de este momento y, por supuesto, y además también el archivo histórico de Sanlúcar de Barrameda, que cuenta con una notabilísima colección documental en la que buena parte de la historia de esta ciudad está bien reflejada, aunque haya notables lagunas, como es normal, por desgracia, en más de un archivo debidas fundamentalmente a los avatares del tiempo, destrucción de documentación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no se conserva nada en actas capitulares sobre el viaje de Magallanes y Elcano. Hicimos un vaciado y no hay alusiones, cosa que yo sigo sin creerme del todo, pero bueno, por algún lado estará. Desde el punto de vista de la historiografía sobre Sanlúcar de Barrameda, ¿qué han dicho los historiadores sobre la Sanlúcar de Barrameda de las navegaciones? Pues alguna obra. Me disculparán los colegas a los que no menciono ahora, pero no es por falta de cariño, sino por falta de tiempo. En la historiografía clásica de la Casa de Guzmán, autores como Fray Pedro Beltrán, con la Charidad Guzmana, que está siendo objeto de un estudio y será fruto de producirá una nueva edición a cargo de mi amigo, colega y maestro, el profesor Manolo Tallafigo, que está estudiando y completando la edición de la Charidad Guzmana, de la Caridad Guzmana.
o las ilustraciones de la Casa de Niebla de Pedro Barrantes Maldonado, estamos hablando de obra de los siglos XVI, XVII, o, cómo no, mencionar a Juan Pedro Velázquez Gastelu, con sus 5 tomos de la historia antigua y moderna de Sanlúcar de Barrameda, edición edición que coordinó también Manolo Tallafigo, con la colaboración del profesor Fernando Cruz Isidoro o de Caridad López del archivo de la Fundación, o Fernando Guillamas y Galeano, ya siglo XIX. Por seguir con esta brevísima pincelada historiográfica, Pedro Barballo Delgado, ya estamos en el siglo XX, con la historia antigua y medieval de Sanlúcar de Barrameda, o Antonio Moreno Ollero, el doctor Moreno Ollero, con su clásico sobre la Sanlúcar de Barrameda a fines de la Edad Media, y avanzando también en el tiempo ya de finales del siglo XX y principios del XXI, por supuesto, la difunta duquesa Luisa Isabel Álvarez de Toledo, con, entre otros, su África versus América, o el también tristemente desaparecido Narciso Climent con su Historia Social de Sanlúcar de Barrameda, una obra en 10 volúmenes. Traigo aquí el primero porque es el que hace alusión precisamente a la época que nos interesa. Y ya más recientemente los volúmenes In Medio Orbe 1, 2 y 3, que tuve la suerte de coordinar con un elenco de historiadores locales y no solo locales, más que notable, a los que debo agradecimiento y lo hago público aquí, que tratan precisamente sobre la época de la circunnavegación y de distintos aspectos de la Sanlúcar de esos momentos de principios del siglo XVI, en realidad de todo el siglo XVI, y otras aproximaciones, una de las más recientes, la de mi amigo y colega el profesor Javier Jiménez López de Guileta, con un volumen más que interesante sobre la producción notarial y los notarios de la Sanlúcar de Barrameda a finales de la Baja Edad Media, o el cuaderno de paseo por la Sanlúcar del siglo XVI, y, por no saturarles a ustedes más con bibliografía, la Sanlúcar de la Primera Vuelta al Mundo, un libro coral con una veintena de autores que publicó la Fundación Infantes Duques de Montpensier hace escasamente 2 años, en el que intentamos reflejar la realidad de esa Sanlúcar de principios del siglo XIX, y no solamente de principios del XIX, sino de todo el siglo XIX. Por ir a la imagen, un clásico, la representación gráfica de la Sanlúcar de Antón Vingaerde, Antonio de las Viñas, de 1567. ¿Cómo es Sanlúcar? Hemos hablado de los archivos, hemos hablado de la historiografía. ¿Qué tenemos de la Sanlúcar del siglo XVI? Pues una imagen clásica, que es esta que nos presenta Antón van Vingaerde, este ilustrador flamenco que trabaja por encargo de la Corona y por encargo de la Casa Ducal de Medina Sidonia, que refleja en su obra ciudades del Reino de Sevilla como Jerez de la Frontera, Cádiz, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Se aprecia una ciudad en altura, se aprecia una playa curva, una ligera ensenada y 2 zonas bien diferenciadas de la ciudad. Un barrio alto, bien establecido, una acrópolis, hace tiempo que empecé a llamarla así, Akronpolis, es una ciudad fortificada en altura. Es literalmente lo que significa en griego, y Sanlúcar de Barrameda tiene una acrópolis, que es el barrio alto de la ciudad, la villa amurallada, primero el recinto del Hisan islámico, al que hicimos referencia antes, y luego ya en esta época el recinto que amurallará la casa de Guzmán, esa muralla que se ve, que contornea la ciudad. Si han subido ustedes por la cuesta de Belén y calle Bretones, ven cómo preside las alturas sobre las covachas, ¿no? Y el barrio bajo de la ciudad, ese arrabal de la Ribera, pero también algo más aparte del arrabal de la Ribera, no solo el arrabal de la Ribera. Entre esas edificaciones que saltaron a la vista de quienes pasaron por Sanlúcar de Barrameda en los siglos XVI y XVII, el Palacio Ducal de Medina Sidonia, las covachas, entraremos si tenemos tiempo en detalle de lo que son o lo que pudieron ser, en los distintos momentos de la historia y qué papeles pudieron desempeñar esas covachas, ese proyecto de propaganda de la casa, de propaganda del poder de la Casa Ducal de Medina Sidonia, empezado a finales del XV, interrumpido por avatares de la propia casa, con fallecimientos y estreses internos de la propia Casa de Medina Sidonia, que entendemos que pudo ser no solamente un elemento de significación y prestigio de la casa casi inmediato al río, sino además sabemos que tuvo funcionalidad
material, funcionalidad práctica. Es conocido que fueron las tiendas de las sierpes, llamadas así por los dragones que las adornan, pero antes de ello incluso, y nos atrevimos a ponerlo por escrito en su día, pudieron haber sido oficinas de cobro de impuestos, de estos portoria, de estos impuestos de paso, de entrada y salida de las ciudades, los consumos de mediados de los años de mediados del siglo XX que existían en época romana, en época posterior. Tienen ustedes ahí ese trozo de que no se sabe lo que es, ahí apuntalado entre hierros, eso que no se sabe bien lo que es lo que queda, un resto, puede que haya aparecido, parece que ha aparecido alguno más en la obra de la de la cárcel real, es lo que queda de la muralla de tapial almohade de Sanlúcar de Barrameda. Tenemos ahí un resto del hisen, de la estructura de la muralla medieval islámica de Sanlúcar de Barrameda, que además está relacionado con la historia posterior de la ciudad, porque en ese mismo entorno se habría establecido el primer cabildo de la ciudad. Saben ustedes que la reina Isabel I, Isabel la Católica, es la que determina que las ciudades de sus reinos donde no haya una casa del cabildo la tengan. Y sabemos por las fuentes históricas, entre otros por el conde de Maule, que ya escribe en el siglo XIX, que la casa del cabildo se habría establecido primero en una torre del recinto amurallado islámico de Sanlúcar de Barrameda. Un recinto amurallado islámico de Sanlúcar de Barrameda que será conocido como Alcázar o Castillo de las Siete Torres. Todos los historiadores de Sanlúcar de Barrameda hemos buscado las 7 torres del Castillo de las 7 Torres. Y a mí me explica Vicente González Barberán, don Vicente González Barberán me explica en su día, y yo se lo agradezco, me lo podía haber explicado antes, lo tenía que haber conocido antes, que en la literatura islámica, cuando encuentren ustedes una referencia a un alcázar de 7 torres, están hablando poco menos de Camelot, de la Jerusalén celeste, de una fortaleza perfecta, que es lo que dicen las fuentes cristianas que se encuentran cuando llegan a Sanlúcar de Barrameda con Alfonso X el Sabio en la década de los 60 del siglo XIII y reconquistan la ciudad. Una fortaleza perfecta, una fortaleza maravillosa, un sitio estupendo, es lo que dicen las fuentes. Muralla medieval guzmana, distintos restos de la muralla, el arco de Rota o puerta de Rota muy rehecho por distintas intervenciones arquitectónicas, un resto de muralla que tienen ustedes ahí significado abajo. Ven ustedes una canasta de baloncesto porque está en el patio de un colegio. No, es una cosa como naif, pero es una muestra más de que la vida no se detiene, de que el tiempo, as time goes by, ¿no? que decía la canción, y 20 años no es nada. Y el castillo de Santiago, construido por la Casa Ducal de Medina Sidonia y hoy gestionado por Oficia, creo que para bien de todos, ¿no? Edificios singulares religiosos que también salpicaban el paisaje de Sanlúcar de Barrameda, pues esquina superior izquierda, una evocación de la primitiva fisonomía de la iglesia de San Jorge, construida en 1517, el interior de la iglesia de la Trinidad, en la esquina superior derecha, mediados del siglo XV, justo debajo, la parroquia de Nuestra Señora de la O, la iglesia mayor de Sanlúcar de Barrameda, siglo XIV, justo al lado de esta, el lateral del convento y la iglesia de Madre de Dios, finales del siglo XV, convento de religiosas de clausura dominicas que está construido para sellar de manera mística, desde el punto de vista metafísico, la antigua judería de Sanlúcar de Barrameda, que existe cuando se construye ese convento. A su lado una foto antigua de la Puerta del Compás y la iglesia de Santo Domingo, construida por la condesa de Niebla, doña Leonor, en la segunda mitad del siglo XVI, y en el centro una recreación también artística, en este caso tomada de un Belén, de la portada de la iglesia y convento de Regina de las Clarisas, en el propio entorno de la calle San Jorge, donde se encuentra la iglesia de San Jorge. Realizamos un modesto trabajo de recreación artística de estos hitos monumentales de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, de la mano de Arturo Redondo, gran ilustrador histórico. Tienen ustedes aquí el Castillo de Santiago presidiendo las alturas de la Barranca, el Palacio Ducal de Medina Sidonia y un auto de fe en la iglesia de la O. No se lo pongo porque sean unos dibujos preciosos, que lo son, ni porque nos costara nuestras horas de trabajo llegar hasta esta recreación, sino porque muestran de una manera muy evocadora una realidad del momento. En esos jardines del palacio tienen ustedes unas
figuras que se aprecian ahí, es una pequeña cacería de caza menor en los jardines de la Barranca y un auto de fe al pie de la iglesia de la O, porque allí se celebraban los autos de fe, en el entorno entre las actuales plazas de la Paz y de los Condes de Niebla, al pie de la iglesia de la O, junto al Cabildillo, segunda sede del ayuntamiento, y frente al Palacio Ducal de Medina Sidonia, es decir, donde estaban el poder civil de la ciudad, el ayuntamiento, el poder señorial y el poder eclesiástico. Y luego las tiendas de las Sierpes, la plaza de Belén, que ya no existe, que está donde ahora está el mercado de abastos, y ven ustedes ahí las covachas, y la Puerta de la Mar, subiendo por esa cuesta de Belén se llega hasta esa Puerta de la Mar, donde también estarían, en este caso, no los oficiales del rey, como estaban en Sevilla en el Postillo del Aceite, sino los oficiales del duque para atender, digamos así, a quienes entraban y salían del casco urbano amurallado de la ciudad, el entorno de la iglesia de San Jorge y Regina, y bueno, la Trinidad y los solares de la iglesia de San Jorge a principios del siglo XVI y una panorámica de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda que nos llevan a la estética de esa realidad. Vamos a ahorrarnos algunas imágenes, pero ahora entremos en las divisiones de esa ciudad. Hemos visto algunos elementos monumentales destacados singulares y los hemos visto en recreaciones artísticas contemporáneas, pero lo que tenemos aquí es la recreación de la Sanlúcar de Barrameda en los altos de la Barranca, la Villa Vieja amurallada, en ese paralelepípedo negro, recreación que hace Arturo Redondo, lo que hacemos entrambos, y tienen ustedes ahí distintas zonas bien diferenciadas. El paralelepípedo negro que les señalo, los altos de la Barranca, el perímetro amurallado de la Sanlúcar medieval cristiana. Al pie, ven ustedes otro también paralelepípedo de color rojo, el Arrabal de la Ribera, el barrio bajo de Sanlúcar de Barrameda, que contiene un rectángulo verde que es el que corresponde a la antigua judería, que habría quedado subsumida, embutida en el entorno del Arrabal de la Ribera que existirá desde, bueno, iba a decir, que verá sancionada su existencia, mejor decirlo así, por privilegio otorgado por la Casa Ducal de Medina Sidonia a finales del siglo XV. Saben ustedes que se legisla sobre lo que ya está sucediendo prácticamente. Ya que la gente está viviendo ahí, vamos a regular que vivan ahí y vamos a regularlo de una manera ordenada, vamos a hacerlo de una manera ordenada. Luego tienen ustedes un paralelepípedo grande amarillo en medio del agua. Eso es el barrio bajo de la ciudad en la actualidad. El río ha mutado su curso, se ha desplazado hacia el norte, siguiendo el efecto de la corriente de Coriolis, y todo eso que ven ustedes ahí y que verían los marinos que llegaran a Sanlúcar de Barrameda en los siglos XIV, XV y XVI y que recoge Antonio Pigafetta cuando habla de la bahía de Sanlúcar en su crónica de la Vuelta al Mundo, es en la actualidad buena parte del barrio bajo de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Tienen ustedes otros pequeños hitos rectangulares arriba de la imagen, uno violeta en el entorno de San Jerónimo, del convento de San Jerónimo, importantísimo también como hito para las navegaciones, y en azul el barrio de Zanfanejos, que desde principios del siglo XVI será mejor conocido como Bonanza, por la advocación de una virgen, Nuestra Señora de Bonanza, que nos lleva en un viaje harto evocador hasta el centro del Mediterráneo y hasta la isla de Cerdeña, una de cuyas vírgenes patronas es la Madonna di Bonaria, protectora de marinos. Bonaria y Bonanza son la misma advocación, y que una vez más puede estar hablándonos de ese intercambio permanente entre nuestras costas y las costas del Mediterráneo, siendo que además Cerdeña, durante buena parte de su historia, estuvo, si no controlada sus costas, sí directamente bajo influencia genovesa. Y abajo ven ustedes otro paralelepípedo de color naranja. Les ruego a ustedes que lo vean de color naranja y no amarillo, para no confundirlo con el anterior, que es el que marca los contornos de la zona conocida como La Balsa, donde se encuentra la Almona, la fábrica de jabón, fabulosa máquina de enriquecer a la casa de Medinaceli, a los señores del puerto de Santa María, que hoy es además una zona consolidada con identidad propia como el barrio de La Balsa en Sanlúcar de Barrameda.
habrá que aguzar un poco la vista, porque los trazos son muy ligeros, pero en ese plano, en ese callejero, ven ustedes ahí un paralelepípedo rojo, otra tira de color más oscuro, barrio alto, barrio bajo, y dos líneas de color celeste y de color azul más oscuro que marcan el contexto de la línea de costa, cómo se va moviendo el río hacia el norte-noroeste a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, permitiendo que la ciudad se extienda desde las faldas de la barranca hasta el actual paseo marítimo, presentando en la época de las navegaciones oceánicas un aspecto muy distinto al actual. Tengo aquí otro plano de mi amigo y colega, el doctor Luis Parejo, con información que él vuelca. En algunas cosas coincidimos, en otras no, pero su calidad es tal que no he querido renunciar a traerlo aquí siempre con el permiso del autor. Ven ustedes arriba señalado el Hisan medieval, la zona de la fortaleza del contexto amurallado de la Sanlúcar medieval islámica, y el Ribat, ese espacio religioso que se volcaba sobre la barranca y que andando el tiempo daría carta de naturaleza al Alcázar, que fortificaría el sector más comprometido de la defensa de esa Sanlúcar medieval islámica. Estamos hablando de siglos XII, XIII y XIV. Una Sanlúcar que, como digo, evolucionará hacia dos zonas bien definidas, el barrio alto y el barrio bajo, andando el tiempo, y que encontrará distintas zonas de ámbito urbano y dentro de las mismas distintos espacios de actividad. Distintos espacios de actividad de distintas características y de distinta naturaleza. No sé si se aprecia bien los colores, porque me da que los rectángulos son el trazo es demasiado fino, pero en cualquier caso hemos señalado, y se ve abigarrado, y no está mal que se vea abigarrado, porque la Sanlúcar del siglo XVI es un espacio urbano pequeño, pero lleno de actividad. Es un espacio en el que en muy pocas dimensiones, estamos hablando de poco más de lo que es el recinto amurallado del barrio alto y la inmediata falda de la barranca hacia un río que ya asoma en la Plaza del Cabildo, en la actual Plaza del Cabildo, en el siglo XVI, va a desarrollar una enorme actividad urbanística consolidada a partir de ese privilegio de finales del siglo XV que otorgará la Casa Ducal de Medina Sidonia para la existencia del arrabal de la Ribera. Quien llega a Sanlúcar de Barrameda a lo largo del siglo XVI se encuentra espacios de naturaleza defensiva, como el Castillo de Santiago, por supuesto, todo el recinto amurallado del barrio alto, el Castillo de Santiago, construido a finales del siglo XV, también, por supuesto, por la Casa Ducal de Medina Sidonia, y amén de ello, baluartes, como ese baluarte del Miradero, esos baluartes, algunos de ellos provisionales, construidos en materiales deperibles, como madera o sacos terreros, que se ubican en la línea de costa para proporcionar una defensa artillera a una ciudad que se ve desprovista de la misma, porque al desplazarse el río, al moverse el río a lo largo de ese siglo y medio, desde finales del siglo XV hasta principios del XVII, finales del XVI, la artillería del castillo ya no alcanza la ribera y no puede guarecer y no puede defender la ciudad. Andando el tiempo, ese programa defensivo de la ribera se completará y se desarrollará con mayor envergadura, produciendo baluartes ya de otra naturaleza, siguiendo los principios de Gabriele o de Vauban, como el baluarte de San Salvador o el desaparecido baluarte del Espíritu Santo, dentro de un proyecto de defensa del río que no llegaría a materializarse por completo y que ha dejado una relativa poca traza material, con elementos como el muelle de la Riza, en la zona también de la balsa, un proyecto inacabado de época de Felipe IV y de Carlos II. Como espacios de naturaleza económica, contamos en el barrio alto con la pescadería, la carnicería, que la ven ustedes identificada arriba a la derecha con los números 3 y 2, que ha aparecido
merced a la intervención arqueológica desarrollada en el entorno del Arquillo de Rota, de la Puerta de Rota, donde se ha encontrado efectivamente una intervención que ha dirigido el arqueólogo sanluqueño Juan Manuel Piñero Palacios, amigo y colega, profesor en la Universidad de Granada, y que ha dado como resultado la existencia de esas carnecerías históricas del siglo XVI que todavía, fíjense ustedes, estaban en el barrio alto, pero justo en el contexto del Arquillo de Rota, Puerta de Rota o Puerta de la Fuente, justo en el acceso a la ciudad, extramuros, de manera que las bestias llegaran hasta ahí y ahí fueran también sacrificadas. Espacios económicos de la ciudad serían ya en el barrio bajo la Chanca o las Atarazanas, porque Sanlúcar de Barrameda también va a contar con atarazanas. La Chanca, que se encuentra desaparecida, es decir, lo que conservamos es toponimia urbana, se encuentra en el barrio bajo de la ciudad, en el entorno de la calle San Jorge, y muy cerca de la iglesia y convento de Regina Coeli. Estamos en el contexto de la Chanca y de las atarazanas nuevas. El privilegio de 1478 nos habla de unas atarazanas nuevas, con lo cual, si la Casa Ducal está hablando de atarazanas nuevas es porque hay unas atarazanas antiguas, muy anteriores, lo cual tiene toda la lógica en una Sanlúcar de Barrameda que también tenía un importante papel que jugar en el ámbito marítimo y en el ámbito naval en época islámica, como por ejemplo ponen de manifiesto algunas de las cantigas de Alfonso X Sabio, y en época islámica el propio hecho de que Yusuf ben Tasufín amonedase en Sanlúcar de Barrameda, tuviese una ceca en Sanlúcar de Barrameda, por tanto un sitio eje del poder almorávide en el suroeste de Al-Ándalus. Las atarazanas no sabemos exactamente dónde estarían, nos sigue faltando investigación y nos sigue faltando arqueología, pero en cualquier caso habrían estado más que probablemente en el entorno de la calle Chanca, iglesia de San Jorge. Estamos en el extremo del arrabal de la ribera del siglo XVI. Piensen ustedes en una ciudad contemporánea que está desarrollando un polígono industrial, un polígono económico, que se va a ver desplazado por el propio desarrollo urbano habitacional de la ciudad, y que se va desplazando esa actividad económica, dejando espacio para la habitación y para edificios como el convento de Regina o la iglesia de San Jorge, construida precisamente por los ingleses a principios del siglo XVI, en 1519, Regina en el XVII, San Jorge en el XVI, y entre otros espacios económicos hay que señalar en el centro de Sanlúcar de Barrameda, en el centro del actual barrio bajo, en el entorno de la plaza del Cabildo, la calle ancha de los Mesones, hoy calle ancha, calle San Juan, y la propia calle San Jorge y calles aledañas, donde existirían las tiendas de los duques, espacios urbanos que la casa alquilaría para el desarrollo de actividades comerciales y que también serían una fuente interesante de riqueza para la propia casa ducal. Como espacios de naturaleza fiscal, la alota, la aduana, la contaduría de los duques, vemos cómo se va produciendo un desplazamiento de esas oficinas fiscales de la Casa Ducal en paralelo al desplazamiento del río, desde el barrio alto hasta el barrio bajo, y a medida que el río se va desplazando, calle ancha de los Mesones, siglo XVI, donde lo refleja y lo retrata Antón Vingaerde, como veíamos antes, plaza del Cabildo actual, que se consolidaría como espacio ya sólido y espacio urbano más que posiblemente en el siglo XVII, y calle Banda de la Playa, de la actual Sanlúcar de Barrameda, que ya aparece consolidada a mediados del siglo XVIII. Pues la fiscalidad de los duques, la fiscalidad de la ciudad, va buscando la inmediatez del río, por razones más que lógicas. Y se va desplazando, por tanto, como digo, no solamente del barrio alto al barrio bajo, sino de la mano del río. Y espacios religiosos, como iglesias que ya hemos mencionado, como la de San Jorge, el convento de Madre de Dios, o iglesias como la de Regina, en el barrio bajo, la antigua judería, señalada aquí en amarillo, y en el barrio alto otras edificaciones de naturaleza religiosa, como la iglesia de la O, la ermita de Santa Brígida a las afueras, o la de San Juan de Letrán, también cerca de la Puerta de Jerez, en el entorno donde hoy se encuentra la iglesia de San Miguel en el barrio alto. Ese abigarramiento
tendría unos espacios de poder bien determinados y bien señalados en el contexto de la ciudad, de esa ciudad del siglo XVI, unos espacios de poder donde tenemos que significar una vez más el Palacio Ducal de Medina Sidonia, el propio Castillo de Santiago, la Torre del Cabildo. Ven ustedes ahí dos cuadrados señalados en rojo, uno donde pone Plaza de Arriba, que correspondería al primer cabildo, ese que se habría instalado en los restos del Alcázar de las Siete Torres a principios del siglo XVI, y la Torre del Cabildo en el eje, muy cerca de aquí, en el eje entre la Plaza de los Condes de Niebla y la Plaza de la Paz, donde se habría establecido el Cabildo Municipal a mediados del siglo XVI y donde permanecería hasta principios del siglo XVIII, cuando se trasladaría a este rectángulo que ven ustedes en naranja, que es la actual Biblioteca Municipal Rafael Pablos, que antes fuera apósito y hoy es antes fuera apósito, luego ayuntamiento y fuera, como digo, sede del Cabildo Municipal en los siglos XVIII, XIX y buena parte del XX. Otros espacios religiosos serían la Ermita de Belén, donde hoy se encuentra la Iglesia de la Merced, Auditorio Manolo Sanlúcar, donde nos ubicamos, la Iglesia de Santo Domingo, construida como iglesia baluartada en la misma ribera, construida, como digo, como os decía, por la condesa de Niebla, doña Leonor, y también espacios religiosos y fiscal sería la Casa de la Cilla, que hoy pertenece a Bodegas Barbadillo, la cilla de la iglesia, así como también tendríamos como espacios de fiscalidad los pósitos, el ya mencionado del barrio bajo y el pósito del barrio alto. Todas esas estructuras religiosas, políticas, fiscales, económicas, los cargaderos y fondeaderos inmediatos al arrabal de la Ribera, componen el paisaje urbano de una Sanlúcar de Barrameda que, si elevamos la mirada y nos retrotraemos un poco, cuenta, una vez más, en un plano cuya base es la del doctor Parejo, con espacios de los fondeaderos aquí señalados, pero con espacios portuarios a los que no hay que buscar. Decíamos que el río es el puerto y hablamos del río puerto, del Guadalquivir como río puerto, unos espacios portuarios en los que no hay que buscar grandes estructuras monumentales. Comentaba esta mañana fuera de micrófono que prácticamente hasta 1986, con la entrada de España en la Unión Europea, las pequeñas embarcaciones de pesca, de recreo, se construían y se calafateaban en la propia orilla del mar, en la playa. Y tenemos fotografía histórica de Sanlúcar de Barrameda con los pesqueros descansando en la propia orilla, en bonanza y en bajo de guía, mientras se efectuaban las labores de calafateado y mantenimiento. Todo eso desaparecerá, no solamente por uso económico, sino también por cuestiones legales a partir de 1986. Pero esta Sanlúcar abigarrada, con espacios de poder religioso, que llegará a tener más de 20 fundaciones religiosas, de acuerdo con Velázquez Gastelu, que nos lo cuenta en el siglo XVIII, esta Sanlúcar abigarrada, con espacios de poder, con espacios de fiscalidad, con espacios de poder civil, de poder militar, de poder religioso, señorío de la Casa Ducal de Medina Sidonia hasta 1645, con conflictos internos de la casa y con conflictos de la casa con la corona. De ella tenemos algunas descripciones, no me resisto a traer a ustedes las descripciones que hacen, por ejemplo, Hernando Colón, Antonio Pigafetta o Diego Jacobo de Cuelvis. Hernando Colón, hijo del almirante, fautor de la Biblioteca Colombina, en su itinerario, descripción y cosmografía de España, manuscrito que se conserva en la Colombina, del que hay una primera edición a principios del siglo XX y luego otra estupenda que se hizo en el contexto de la conmemoración del 92, que hizo el librero José Manuel Padilla, librero y editor tristemente desaparecido, José Manuel Padilla, de cuya mano la recibí como un regalo. En un texto muy escueto nos habla de Sanlúcar de Barrameda y nos dice, evidentemente Hernando Colón coordina la obra, estamos hablando de 1517-23, principios del 16. ¿Qué dice Hernando Colón? Dice, Sanlúcar de Barrameda es villa de 1.300 vecinos. Multiplíquenlo ustedes por 4, 4,5 y tendrán ustedes los 5.000 habitantes que dice el padrón del siglo XVI que tenía Sanlúcar de Barrameda. Población estable, fija, no hablamos de la población flotante. 1.300 vecinos, es decir,
4.500, 5.000 habitantes. Está en ladera la mayor parte de la villa. ¿Qué nos está diciendo Hernando Colón? Que la Villa Vieja, la corona de la barranca, es la parte importante de la villa a principios del siglo XVI, porque está en la ladera, sobre la ladera. Por la parte de la mar está en llano. Es puerto de mar y tiene buena fortaleza. Es del duque de Medinasidonia. En esas 3 líneas nos acaba de decir cuánta gente vive aquí, que hay un barrio alto, que hay una ladera, que hay un barrio bajo, que el barrio bajo es llano y que está en la ribera del río y que es puerto de mar. Una buena fortaleza. Y luego se detiene, nos lo saltaremos por mor del tiempo, a describir las distancias que hay entre Sanlúcar de Barrameda y las localidades vecinas y los usos de las tierras que tiene alrededor, si son tierras de pan, si es marisma, si es tierra de una naturaleza o de otra desde el punto de vista económico. Antonio Pigafetta, entre 1519 y 1522, se embarca con Magallanes y Elcano, largo de contar, y en la crónica de ese viaje nos habla de su descenso por el río, nos habla de esa realidad del río, con los accidentes del río, los inconvenientes de la navegación fluvial, que es muchas veces de todo menos tranquila, y al final, cuando está hablando de Sanlúcar de Barrameda, a la vuelta, dice, gracias a la providencia, un texto famosísimo y muy reproducido, gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre entramos a la bahía de Sanlúcar y de los 60 hombres que formaban la tripulación cuando partimos de las Molucas, etcétera, 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 pero luego dice, desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar, y tienen ustedes ahí el reflejo de esa ensenada que corresponde a aquel paralelepípedo amarillo que veíamos, y les ruego a ustedes que hagan un ejercicio de memoria, hace unas imágenes que corresponde a la parte del barrio bajo que habría sido fruto del desplazamiento del río y que tenemos aquí malamente señalada con ese trazo azul. Y, por ir cerrando ya, en esta aproximación a la Sanlúcar de la época de las navegaciones, fundamentalmente del siglo XVI, Diego Cuelvis, o Jacobo de Cuelvis, es un viajero alemán que pasa por Sanlúcar de Barrameda en 1599 y que permanece aquí pues más de un mes, está aquí un par de meses, se ve que esto le gustó, y el hombre nos cuenta cómo era Sanlúcar de Barrameda. Tenemos Vingaerde a mediados del siglo XVI, una imagen gráfica, tenemos Hernando Colón y Pigafetta a principios del siglo XVI, y tenemos Jacobo de Cuelvis cerrando el siglo en 1599. Cuelvis, que viene bajando el río también desde Sevilla, lo cual es lo lógico, lo barato, lo normal y lo seguro, dice Bonance, bonanza, más a la mano derecha, equivoca la ubicación de Bonanza, eso sí, porque la pone a la mano derecha y está a la izquierda, pero luego dice Sanlúcar de Barrameda, 3 leguas a mano derecha del río, bueno, no es un error, es que él está hablando desde la desembocadura, no desde río arriba, para nuestra perspectiva geográfica es un error, para la suya no. La villa de Sanlúcar está apartada de Sevilla 15 leguas, puesta a la boca del mismo río Guadalquivir, fíjense ustedes, es el más principal y famoso puerto de España. Una opinión particular de un viajero alemán, pero significativo, porque lo que está contando es lo que ve. Y te habla de que junto a la ribera del río hay una casa fuerte hecha de tierra. ¿Recuerdan ustedes esa fortificación hecha con troncos y tierra que decíamos que existía en el entorno de la Plaza de la Ribera, hoy Plaza del Cabildo, que ha publicado el profesor Antonio Moreno Ollero no hace mucho? Junto a la ribera del río hay una casa fuerte hecha de tierra no muy grande, en que hay mucha artillería, como en la Torre de Belén, cerca de Lisboa. Hace una comparación un poco para demostrar que conoce Lisboa, que estaba allí, pero también para rendir la idea de que en la desembocadura del río esa fortificación cumplía el papel de la Torre de Belén, cerca de Lisboa, para guardar el puerto. Y luego te dice, la villa de Sanlúcar está casi toda, la mayor parte, asentada al pie del collado. En 1599 la parte importante de la ciudad ya no es el barrio alto, es el barrio bajo. La parte económicamente potente, donde está la mayor parte de la población, ya es el barrio bajo. La ciudad ha cambiado a lo largo del siglo XVI. Esa ciudad abigarrada, esa ciudad llena de fundaciones religiosas, con distintos elementos de poder, distintas sedes de fiscalidad real y ducal, con una expansión urbanística más que notable y una población que no para de aumentar a lo largo de ese siglo XVI, naturalmente al calor de las navegaciones oceánicas, ha cambiado. Ya no es, como dice Hernando Colón, la villa, el barrio alto, lo más importante, la villa amurallada, lo más importante de la localidad, es el barrio bajo. Y dice, es de patrimonio del duque de Medinasidonia, llamado Guzmán, que tiene allí un lindo castillo o palacio, pero no muy fuerte, en que está de ordinario con su corte. Bien. Por tanto, nos refleja Cuelvis esa naturaleza
del casco urbano de Sanlúcar de Barrameda. No nos detendremos en todo su texto. También se detiene a hablar del vino de Sanlúcar de Barrameda. Y fíjense qué curioso, dice, hay aquí vino tinto que es bien renombrado por su excelencia. Vino tinto de Sanlúcar, lo dice 2 veces. Habla del vino tinto de Sanlúcar de Barrameda. De Don Apunte, es más barato que en Sevilla, porque no hay tanta gente. También porque hay que llevarlo a Sevilla y eso encarece los costes del vino y del consumo, ¿no? Pero al final, pues también da el dato fundamental de que fue muy nobilitada esta villa, es decir, fue famosa, fue renombrada esta villa por la navegación de don Fernando de Magallanes, que partió de la villa de Sanlúcar martes a 20 días de septiembre del año 1519. Su armada era de 5 naos bien aderezadas. Y nos da el testimonio de su permanencia en Sanlúcar de Barrameda durante 2 meses, hasta que finalmente parte por tierra hasta el puerto de Santa María. Con lo cual nos pone de manifiesto que para distancias cortas y breves también el transporte por tierra era algo factible para los viajeros, que nos puede parecer una tontería decirlo, pero créanme ustedes que no lo es. Y no me resisto a cerrar, esta es la penúltima imagen ya, con otro testimonio sobre Sanlúcar de Barrameda, que es el que proporciona don Miguel de Cervantes Saavedra. Seguimos en discusión si estuvo en Sanlúcar o no, yo creo que sí estuvo aquí, y que al hablar de uno de sus personajes, el ventero, la venta donde arman caballero a Alonso Quijano, a don Alonso Quijano, al Quijote, dice el ventero de sí mismo que era andaluz y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco ni menos maleante que estudiantado paje. No sabemos si por costeño o por ventero, pero en cualquier caso da ese testimonio por 2 veces diciendo que es de Sanlúcar de Barrameda, con lo cual tenemos a Sanlúcar ubicada en la principal obra de la literatura en lengua castellana. Por cerrar ya este atropellado, si me disculpan ustedes, recorrido por la Sanlúcar del siglo XVI, quizá tan atropellado como la propia vida en Sanlúcar de Barrameda en ese momento, en ese debate eterno entre historia y literatura, entre historia y poesía, del que ya habla Aristóteles en la política, que siempre, dice Aristóteles, gana la poesía, porque el poeta es creador y el historiador se debe ceñir a la verdad, y por eso el poeta es libre y el historiador no lo somos. Yo animo a que cualquiera que quiera acercarse desde el punto de vista de la literatura y de la creación literaria a Sanlúcar de Barrameda, lea El oro del rey de Arturo Pérez Reverte o la recientísima novela de mi amigo el profesor Juan Cartaya, Plata de Indias, recientísima como que se acaba de publicar y buena parte de cuya trama tiene que ver en ambos casos con las navegaciones, con el comercio, con el contrabando, con esa vida abigarrada de una ciudad portuaria por excelencia. Es un microcosmos, es una ciudad puerto, no es una ciudad portuaria, es un puerto que tiene una ciudad al lado. Es Sanlúcar de Barrameda. Todo lo que encontramos en Sevilla es una ciudad con puerto. Yo me temo que Sanlúcar es un puerto con ciudad, por decirlo de alguna manera. Y eso lo pueden ustedes encontrar mucho mejor relatado de lo que yo atropelladamente he hecho en esta levísima aproximación en las páginas literarias tanto del famoso Arturo Pérez Reverte como el del menos famoso, pero no por ello menos meritorio, Juan Cartaya, sanluqueño, consorte, todo se ha dicho, buen conocedor de Sanlúcar, en su Plata de Indias. Y ahí tendrán ustedes pues esas casas de mancebía de la ciudad, otro aspecto económico importante, el puerto, el tránsito de personas y esa vida cosmopolita de una ciudad en la que hay bretones de la Britania Mayor, bretones de la Britania Minor, flamencos, ingleses, genoveses, mis antepasados, portugueses, gente del norte de África, del austro, enemigo de la Roma que era Castilla, y todo concentrado en un rectángulo que se recorre a pie en media hora. Un maravilloso rectángulo doble del barrio alto y del barrio bajo de Sanlúcar de Barrameda que se recorre a pie en poco más de media hora, pero que guarda en sí un crisol de siglos. Muchísimas gracias por la paciencia. ¿Podemos encender la luz? Pues muchísimas gracias a don Manuel Parodi y muchas gracias a los dos. Interesantísimas las 2 conferencias y además muy bonitas, muy visuales y que nos llevan atrás en el tiempo y nos han puesto perfectamente en el ambiente en el que debemos estar para entender lo que eran el tiempo de las flotas de Indias y en qué se hacían. A mí me gustaría
insistir en lo que ya se ha dicho. Las flotas de Indias eran un nexo económico entre dos mundos totalmente hermanos, porque eran dos partes de España, la España peninsular y la España de América. Y ahora tenemos un rato, si para los que se quieran seguir, tenemos un ratito para hacer unas preguntas. Los espectadores de Internet, que tengo una media centena, no se han animado todavía a hacer alguna pregunta, así que le paso el turno a la audiencia que está aquí sentada en presencia, por si alguno quiere hacer preguntas. No tenemos micrófono para la audiencia, así que el que quiera hacer una pregunta, por favor que levante la mano y que la diga en voz alta. Yo la repetiré para que lo oigan los de Internet. ¿Hola? Bueno, pues este. Sí, preguntaban de dónde salían las maderas, ¿no? Bueno, para construir una galera normalmente el armazón se procuraba que fuera de roble. En Andalucía no hay mucho roble, pero sí que en el norte, en la Sierra de Sevilla, se conservaban algunos bosques de roble que eran muy cuidados y estaba prohibido cortarlos. Los Reyes Católicos, por ejemplo, tienen muchas pragmáticas indicando la prohibición de cortar madera de roble en los bosques de la Sierra Norte de Sevilla. A pesar de todo, los campesinos lo cortaban, entonces había que ponerles multas y todo eso. Robles había poco y cuando había que traer de fuera, a veces se traía del norte, efectivamente, cargazones de roble, ¿no? Otras estructuras, otra parte de la estructura a veces la tablazón, sí se podía hacer de pino, ¿no? Pino, que es una madera más local. Otra madera extraña era la madera para hacer los remos, ¿no? La madera para hacer los remos también había que traerla del norte de España porque la madera específica para hacer los remos no existía en Andalucía. Así que había una dependencia del exterior. Los astilleros andaluces tenían dependencias porque no es una buena zona maderera, ¿no? Por eso cuando llegó la época de la carrera de Indias se llegó a prohibir que barcos construidos en Sevilla fueran a navegar a América, ¿no? Y los barcos se hacían en el norte, ¿no? Me hacía la pregunta también del mercurio, ¿no? El mercurio efectivamente se utilizaba para la amalgama con la plata, es decir, cuando ya se había sacado la mayor parte de la plata, el resto, para conseguir mayor beneficio, se mezclaba el mineral de plata con mercurio. El mercurio, por decirlo así, chupaba la plata, se aleaba con la plata y después era relativamente fácil separar el mercurio de la plata, simplemente por proceso de calor, sí se separaban bastante bien los dos metales, ¿no? Pero había que hacerlo con mercurio. El mercurio, gracias a Dios, efectivamente la corona española tenía en Almadén una de las principales minas, pero había que transportarlos y el mercurio es un metal difícil de transportar, ¿no? Se hacía en pieles de borrego, ¿no? Y que se metían a su vez en cajas de madera. Y todo ese trasvase se hacía en las atarazanas, en las naves de la Casa de la Contratación, porque el transporte de mercurio era un estanco real. Todo lo que era beneficioso se estancaba. Nosotros hablamos del estanco del tabaco, un estanco donde se iba a comprar tabaco. Estanco significa simplemente que nada más que lo puede vender el rey, y cobrar los beneficios. Entonces estaba estancada el mercurio, estaba estancada la nieve, es decir, para refrescar las bebidas, estaba estancado los naipes, la venta de naipes, y estaba estancada la venta de mercurio. Solamente podían realizar la venta el rey. Eso se hacía en las naves de la Casa de la Contratación, pero como el metal era difícil de controlar, se escapaba una gran cantidad al trasvasar de unos lugares a otros, de unas pieles a otras, y hasta que se conseguían mandar a América, había mucho mercurio que se depositaba en el suelo, se filtraba. Y ahí fue que cuando se derribaron en 1940 y tanto las naves de la Casa de la Contratación, surgió un auténtico lago de mercurio que hubo que llamar a obreros de Almadén para que se lo llevaran. Se llevaran ese mercurio, que como saben ustedes, el mercurio es venenoso, ¿no? Ahora están prohibidos los termómetros esos del mercurio. Cuando chicos todos hemos jugado con las bolitas de mercurio, pero resulta que es un riesgo hacer eso, ¿no? Y de ahí el hecho de que los vapores, los efluvios de mercurio, parece ser que algunos oficiales o algunos funcionarios de Hacienda decían haberse enfermado por esos efluvios de mercurio. El tiempo,
Y sí tenía una pregunta que me interesa, ¿no? Cuando se estaba montando el sistema de flotas, precisamente la Armada publicó un extraordinario catálogo de documentos relacionados precisamente con la mal llamada Invencible, y aparecían varias cartas del duque de Medina Sidonia aconsejando al rey que los barcos, que el sistema de defensa, porque claro, ha señalado el primer ponente muy brillantemente que el problema de España era fundamentalmente demográfico para poder controlar un imperio tan grande, y el problema era la defensa precisamente de la costa, y proponía que las naves que tuvieran que hacer la carrera de Indias no superaran las 400 toneladas, porque el problema era el problema que tenemos en Sanlúcar, la banda, ¿no? Entonces, la barra de Sanlúcar, ¿no? Entonces, no sabemos si esto lo hacía por interés, porque evidentemente los barcos empezaban a subir de tonelaje, con lo cual la llegada a Sevilla cada vez se hacía más complicada y Cádiz empezaba a tener más predicamento, o era realmente una cuestión logística, ¿no? Esa posición del duque de proponer que los barcos no fueran más o menos filibotes, no pasaran de las 400 toneladas, más rápidos, más manejables, más fáciles de huir del ataque de los corsarios. Esta era mi pregunta. Sí, cuando se analizó el resultado de la Gran Armada, que no Armada Invencible, una de las conclusiones fue ¿qué tenían los barcos ingleses? Y se dijeron, eran más rápidos, eran más pequeños. Eso le dijeron a Felipe II, que los barcos ingleses eran más maniobreros y más rápidos. Entonces, eso también influyó en que no se hicieran barcos muy grandes. Los llamados 12 apóstoles, fueron los 12 galeones que construyó Felipe II en los años 60, que tenían cada uno el nombre de un apóstol, esos que son de los primeros barcos realmente propiedad de la corona, porque, como ustedes saben, los barcos de guerra en aquella época, muchos de ellos eran propiedad de particulares, que simplemente eran reclutados y armados para servir de escolta. Pero ya en tiempo de Felipe II se empiezan a hacer barcos propiedad del reino. Esos barcos, esos 12 apóstoles, eran galeones de tamaño moderado, es decir, 400, 300, 400 toneladas. Los portugueses tenían grandes galeones de más de 1000 toneladas, y que fueron los que parte llevaron la Gran Armada, y esos eran defensas, eran auténticos castillos en el mar, pero sí que es verdad que no eran barcos maniobreros. Entonces hubo una intención de intentar imitar a esos barcos más maniobreros ingleses y hacerlos más pequeños. La barra también contribuía, y algunos puertos en América también tenían entradas muy difíciles. Entonces, todo eso hacía que los barcos muy grandes no fueran muy beneficiosos. Aprovechando que hay oportunidad después, y la hora que es, vamos a dar por concluida la sesión de hoy, el coloquio. Ahora les anunciamos lo siguiente, pero creo que merecen los ponentes un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias a nuestros ponentes. Ahora mismo tenemos un vino donde podemos continuar con las preguntas si lo desean. Mañana, a la misma hora, aquí en el Auditorio Municipal de Sanlúcar, estaremos de nuevo en directo con dos ponencias también muy interesantes: la implantación de las flotas y las instituciones de la carrera de Indias. No falten, no se las pierdan. Muchísimas gracias.